Bienvenidos a nuestro diplomado Teología de los Sacramentos. Seguimos en el desarrollo del módulo Bautismo y Confirmación. El día de hoy, en nuestra sesión 2, hablaremos sobre la iniciación cristiana. Como siempre, es oportuno hacernos algunas preguntas de entrada que nos permitirán explorar cuánto sabemos sobre el tema que vamos a abordar. Y si vamos a hablar de iniciación cristiana, la primera pregunta que tendríamos a bien hacer sería la siguiente: ¿qué es una iniciación? Te invito entonces a que respondas desde tus conocimientos actuales qué significa para ti una iniciación. También tenemos una siguiente pregunta. Si ya hemos definido desde lo que conocemos hasta ahora el término iniciación, es momento entonces también de avanzar y preguntarnos ¿qué sabemos de la iniciación cristiana? Una vez contestadas estas preguntas en un marco de reflexión inicial, pasemos entonces a nuestras definiciones conceptuales. Establezcamos en primer lugar las implicaciones que hay detrás de considerar los sacramentos de la iniciación cristiana. Bienvenidos todos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el bautismo, la confirmación y la Eucaristía son sacramentos de la iniciación cristiana. Después de la ascensión de Cristo y el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, la Iglesia buscó la manera de reunir a los nuevos creyentes. Para eso se valió de un proceso conocido como iniciación cristiana, que llevaba a cada persona a la unión con Cristo y con los hermanos a través de los sacramentos del bautismo, confirmación y Eucaristía. La palabra iniciación proviene del latín in ire, que significa entrar dentro. Y esto es oportuno considerarlo, pues todas las culturas y religiones poseen ritos de iniciación. El cristianismo, por lo tanto, no podía quedar exento de esta realidad sociológica y cultural. Al contar con ritos de iniciación, se desarrolla un proceso por el que una persona recibirá los valores, normas y comportamientos del grupo, en este caso de la Iglesia. Ahora bien, hay que tener en cuenta que debemos considerar que esta iniciación se hace en unidad. Si bien hablamos de al menos 3 sacramentos de iniciación, en los primeros siglos de la Iglesia se concebían como parte de una única celebración. Definitivamente son 3 etapas, sí, pero de un único proceso que va introduciendo progresivamente al iniciado en el misterio de Cristo y a partir de allí en la plena agregación a la Iglesia. Por ello, podemos afirmar que el bautismo es la puerta de la vida espiritual, pues por él nos hacemos miembros de Cristo y del cuerpo de la Iglesia. La confirmación, por su parte, es perfeccionamiento y prolongación del bautismo. Por esta, los bautizados se vinculan más estrechamente a la Iglesia y se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo. La Eucaristía es la meta final, el culmen de la iniciación, por la cual el bautizado se inserta plenamente en el cuerpo de Cristo. Por ello, debemos afirmar que los sacramentos constituyen
los pilares del cristiano. Y en ese sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1212 establece lo siguiente: mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. Pero ¿cómo era la iniciación en las primeras comunidades? La iniciación cristiana ha tenido varias expresiones a lo largo de la historia. El Nuevo Testamento nos ofrece algunos datos sobre la incorporación de los nuevos miembros a la Iglesia. De hecho, la recepción del bautismo, como se nos presenta en la tradición neotestamentaria, implicaba un proceso constituido por, primero, la escucha de la palabra, aquello que hemos llamado el querigma o predicación de los apóstoles, que anunciaban a Jesús muerto y resucitado. Luego había una respuesta de fe y por lo tanto deseo de conversión, para dar paso al proceso en sí de recepción del bautismo que se hacía en el nombre de Jesús y que permitía la incorporación a la comunidad para compartir así esa coinonía, esa comunión fraterna y sobre todo el dinamismo misionero que era inherente a esas primeras comunidades cristianas. Y es que esta etapa se caracteriza por un gran esplendor. La iniciación se desarrolla en este tiempo de los primeros siglos de la Iglesia con esa nota característica. Por ello, podemos hablar de una evolución histórica en la que en los primeros siglos se distinguen las siguientes etapas. Hay una etapa de estructuración desarrollada principalmente entre el siglo II y III. Allí se conformarán los tres momentos de la iniciación perfectamente integrados entre sí: el catecumenado, los ritos del bautismo y los ritos postbautismales. Es aquí, en los ritos postbautismales, donde está la unción con el crisma, la imposición de manos y la primera Eucaristía. A partir del siglo IV y V se vivirá lo que podríamos llamar la época de oro. Es una de las etapas más fecundas y bellas de la Iglesia. Ciertamente se mantiene la estructura del siglo anterior y quizás lo más significativo de este periodo es cómo se instaura el ejercicio del catecumenado, el cual comprenderá 3 años de formación. En este periodo, los santos padres y obispos pondrán sus mejores recursos y homilías al servicio de la iniciación. Es interesante cómo coincide esta época de oro, de esplendor, los sacramentos de iniciación, con una época de oro y de esplendor también en la patrística. En este periodo también se hace un esfuerzo importante por diferenciar la iniciación cristiana de las prácticas iniciáticas que se hacían en otras religiones. Y quizás el argumento principal era que en el cristianismo todo es fruto de la iniciativa divina y no del esfuerzo humano. Este era el gran giro que se daba en la experiencia de fe del cristiano. Partía de la comprensión de la gracia, pero también de la salvación, entendida como gratuita y ofrecida a todos, no como consecuencia de rituales o cultos particulares, sino como una oferta salvífica universal, pues la redención es un ofrecimiento que se hace a todos. Es oportuno profundizar un tanto en la experiencia del catecumenado, que es una de las figuras más ejemplares de los procesos de iniciación cristiana.
En esta época de oro a la que hemos hecho referencia, el catecumenado emergió como un proceso catequético, litúrgico y moral que abarcaba totalmente la experiencia de hacerse discípulo. Culminaba el proceso catecumenal con la recepción del bautismo, la confirmación y la participación en la primera Eucaristía. Así el iniciado entraba a ser parte de ese pueblo, el pueblo de Dios. Al participar en esa primera Eucaristía, se llegaba al culmen del proceso, pues ella era vista como el gran momento de la comunión con Cristo y con la Iglesia. Este proceso constaba de varias etapas. Había una admisión y acompañamiento. Había una catequesis que duraba al menos 3 años y que, a través de la cual también se procuraba la participación en las celebraciones dominicales y sobre todo en el reconocimiento de la liturgia de la palabra. Había de la misma manera una preparación intensa, la cual alcanzaba un momento culminante durante la Cuaresma. En cuanto a la recepción del bautismo, este se hacía por inmersión y la confirmación y Eucaristía junto al bautismo se hacían coincidir con la vigilia pascual. Durante la semana de Pascua se acostumbraba a participar de un proceso catequético, el cual estaba a cargo del obispo. Como vemos, era un proceso muy completo, un proceso que mostraba gran riqueza de símbolos. La simbología y significación de distintos elementos hacían del proceso de catecumenado una experiencia vital significativa para el iniciado. Se hacía un combate victorioso contra ese pasado que tenía cada iniciado. Mediante el bautismo por inmersión se reflejaba ese cambio, inmersión y salida del agua. Las unciones proveían de un signo eficaz. Las vestiduras, las velas, en general, cualquier cantidad de símbolos y signos dispuestos para que comprendiésemos esas realidades que estaban fuera de nuestro aspecto cognoscible, pero que estaban allí realmente. Todos estos elementos dejaban entrever la importancia del acontecimiento, pero sobre todo de lo que implicaba la unidad de la iniciación. Lamentablemente, hubo un proceso de decadencia y recuperación. La progresiva decadencia que se vivirá a partir del siglo VI y casi hasta el siglo XVI coincidirá con esa época de crisis en la Iglesia. Recordemos que es momento en que el cristianismo se masifica, va desapareciendo el catecumenado, se generaliza el bautismo de los niños, se lleva a cabo la separación de los sacramentos de iniciación y se va posponiendo poco a poco la confirmación y la Eucaristía. Ciertamente, en esa época se habrá paso también a un impulso misionero inusitado, sobre todo hasta el siglo XIX. Y es que la Iglesia, después de ese proceso de decadencia, a través de la misión, vivirá una época de recuperación donde experimentará un fuerte impulso misionero, sobre todo en los territorios de Asia, África y América, lo que implicó el redescubrimiento del valor del catecumenado y su adecuación a las circunstancias de esos lugares. A continuación, viene un proceso de recuperación. Ya en el siglo XX, en especial a inicios de ese mismo periodo, se cambia el orden de los sacramentos de iniciación al adelantarse la primera comunión
a los 7 años. Así, en algunos lugares, la práctica sacramental para los niños comenzará a configurarse a la manera en que la entendemos hoy: bautismo, primera comunión y confirmación. El Concilio Vaticano II contribuirá notablemente a la recuperación del catecumenado y sobre todo de los elementos propios de la iniciación, restaurando su unidad y la importancia del proceso como maduración en la fe. Ello podemos encontrarlos en el decreto Ad Gentes numeral 14. Quizás uno de los elementos más significativos de todo este proceso de recuperación es la comprensión de la iniciación como itinerario progresivo de fe. Como podemos constatar en la parte histórica, la iniciación va más allá de memorizar datos o cumplir con determinados ritos. Es el camino por el cual nos hacemos discípulos. Un aprendizaje gradual en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo. Eso nos lo muestra el documento de Aparecida en su numeral 291. La manera práctica de poner en contacto con Jesucristo e iniciar en el discipulado es precisamente este camino de iniciación. Eso nos lo muestra el documento de Aparecida en su numeral 288. Y es interesante ver aquí cómo desde la Iglesia latinoamericana se puede proponer a la Iglesia Universal un elemento que enriquecerá notablemente la acción de la Iglesia. Queda claro desde esa experiencia de discípulos misioneros que el itinerario de iniciación es un itinerario progresivo en la fe que nos introduce en una vida nueva. Convertirse en discípulos implica integrarse en la comunidad de bautizados, vivir como hijos e hijas de Dios y alimentarnos con el pan de la palabra y de la vida eterna. Por ello, la iniciación cristiana es ante todo una escuela de cristianismo. Busca ser eso, es decir, enseñanza y aprendizaje, testimonio y seguimiento de la fe. En una palabra, la iniciación cristiana es experiencia de Dios. En este itinerario acontecen el primer anuncio o querigma, la catequesis, la experiencia de oración personal y litúrgica, la participación sacramental, la experiencia de fraternidad de vida comunitaria, la toma de conciencia del compromiso social para compartir y servir. Por ello, la iniciación también es un reto para la evangelización. La iniciación cristiana es un proceso eclesial que necesita de la participación activa de la comunidad, una comunidad que debe acoger y acompañar a los iniciados, que les influye y que se compromete con ellos, va de su mano. El éxito entonces de esta iniciación depende también en gran medida de la vitalidad de la comunidad. Muchas veces consideramos que la poca apreciación hacia el sacramento por parte de muchos de quienes son bautizados o confirmados es exclusivamente su responsabilidad. Pero recordemos que nosotros somos comunidad. Ciertamente, en su libertad, la respuesta a ese compromiso depende principalmente de la manera en que responde el individuo. Pero cuando la comunidad acoge y acompaña, genera un proceso de comunión entre hermanos. Esa dimensión horizontal de la comunitariedad hace que la iniciación propenda al éxito. Por ello, cada evangelizador
debe valorar la importancia y los elementos propios del proceso de iniciación. Y allí, los agentes de pastoral tenemos entonces una gran responsabilidad en la puesta en práctica de estos fundamentos. Por ello, debemos afirmar con fuerza que los sacramentos de iniciación cristiana son una excelente oportunidad para una buena evangelización y catequesis. Y ello solo es posible, mis queridos estudiantes, cuando su preparación se hace por agentes pastorales dotados de fe y competencia. Por ello, y dada la importancia de la iniciación, más adelante, en la etapa final de nuestro módulo, volveremos a reflexionar sobre este aspecto. Todo esto nos lleva a entender la necesidad de que la iniciación como proceso debe ser renovada. En la iglesia actual, la práctica más frecuente consiste en bautizar niños pequeños y posteriormente, a la edad adecuada, recibir la primera comunión y luego la confirmación. Por ello, es necesario renovar constantemente la celebración y preparación de estos sacramentos. Quizás por ello, la Iglesia insiste tanto en la importancia de un catecumenado postbautismal. Por su naturaleza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado postbautismal. No se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Ello solo es posible a través de un acompañamiento apropiado. Es este entonces, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1231, es el momento apropiado para la catequesis. Es momento entonces de hacer una reflexión sobre estos contenidos que hemos compartido hasta ahora. Por ello, te invito a que te tomes un momento y reflexionemos sobre las siguientes cuestiones. Procura un lugar adecuado para que la reflexión sea de provecho. ¿Qué importancia tiene el proceso de evangelización y la catequesis para recibir los sacramentos de iniciación cristiana? Te invito entonces a responder con conciencia esta cuestión. También hemos de preguntarnos en este proceso de reflexión posterior, ¿cómo preparamos a los que solicitan la recepción de los sacramentos de iniciación cristiana? Y por último, ¿qué importancia tiene la iniciación cristiana en mi proceso de crecimiento como discípulo misionero? Una vez completadas estas reflexiones, podemos seguir avanzando. Para cerrar esta primera parte, debemos considerar lo siguiente. La iniciación cristiana es la manera viva de ponernos en contacto con Jesucristo e iniciarnos en el camino del discipulado. ¿Se acuerdan cuando iniciamos nuestros encuentros? Hablamos de la íntima relación entre la teología sacramental y la eclesiología. Acá vemos cómo
esa iniciación cristiana es punto de partida para asumir el sendero del discípulo. Hoy, el modelo de iglesia en salida que propone Francisco, tiene su parte operativa precisamente allí, en el discípulo misionero. Avancemos entonces. Pasemos a la segunda parte de esta segunda sesión. Comenzaremos entonces a abordar el recorrido histórico de la experiencia sacramental de iniciación cristiana. Y para ello hablaremos primero de la iniciación cristiana en el Nuevo Testamento. Bautizar en el nombre del Señor Jesús. Esta expresión está en varios textos. La encontramos en Hechos, en 1 Corintios, en Mateo, y afirma la relación que el bautismo guarda con la persona de Cristo. Sirvió para afirmar la novedad del bautismo de Jesús frente a otros bautismos, sobre todo el de Juan el Bautista. Más tarde, se revistió de un significado teológico más pleno, en relación con el lugar que se atribuye a la persona de Jesús en la obra de la salvación. Por el bautismo, uno es transferido a Cristo, entregado en propiedad al Señor, hecho pertenencia del Señor, queda sometido a la autoridad de Cristo y puesto bajo su protección. Pero dada la unión que existe entre la persona de Cristo y el acontecimiento salvífico realizado por Dios en Él y por Él, la locución insinuaría también que el bautizado es introducido en este acontecimiento y asociado a él. Esta afirmación, desde el punto de vista teológico, estaría en la línea de Romanos 6. También es posible que en ese momento hubiera, según Santiago 2:7, alguna invocación del nombre de Jesús sobre el bautizado. Bautizar con agua, bautizar con espíritu. Las dos expresiones aparecen en el Nuevo Testamento, bien por separado o bien juntas en la misma frase o en contraposición. La encontramos en Marcos 1:8, en Hechos 11:16, en Juan 1:33, en Hechos 1:5. En estos textos se afirma una oposición entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. La expresión bautizar en el Espíritu es una forma de señalar diferencias entre ambos bautismos. El de Jesús confiere el Espíritu Santo, no así el de Juan el Bautista. El don del Espíritu por Jesús se concibe, además, a modo de un bautismo. La comunidad cristiana primitiva entendió entonces el bautismo en el Espíritu como un bautismo real con agua, que lleva emparejada la comunicación del don del Espíritu y lo identificó así tempranamente con el bautismo cristiano. Veían que la promesa cumplida en Pentecostés volvía a realizarse en cada bautismo. Una prueba de ello es el logion de Juan, que aparece en Hechos 11:16, en la boca de Pedro, cuando está justificando el haber bautizado a Cornelio. Los relatos bautismales del libro de los Hechos presentarán siempre el bautismo con el trasfondo de Pentecostés. Está luego el texto de Juan 3:5, que habla de nacer de agua y de espíritu, junto con los pasajes
que asocian la comunicación del Espíritu Santo con el bautismo de agua. Veamos Hechos 10, 44 al 48 y 1 Corintios 12, 13 y Tito 3, 5. Y sobre todo, con los que mencionan el don del Espíritu como efecto del bautismo de agua. Hechos 2, 38, 19, 3 al 6. Por tanto, el binomio agua-espíritu, bautismo de agua, bautismo de espíritu, ha de entenderse como semejanza. Para una mente bíblica, el agua es símbolo del espíritu. Desde las aguas primordiales de la creación, sobre las que se cernía el espíritu fecundándolas, el agua, en la Biblia, es signo del espíritu vivificante, el don mesiánico del espíritu. Es símbolo del espíritu, capaz de convertir el desierto en vergel floreciente. La misma concepción simbólica encontramos en el Nuevo Testamento. Sumergirse en las aguas bautismales significa sumergirse en el Espíritu para salir empapados y embebidos de Espíritu. La inmersión bautismal, bautismo en agua, es por tanto bautismo en Espíritu. El binomio agua-espíritu se verifica en la misma inmersión bautismal. Esta es, por eso, bautismo en espíritu. ¿Y qué podemos hablar sobre el bautismo de los niños? Ciertamente, no hay testimonios explícitos directos del bautismo de niños en el tiempo del Nuevo Testamento. Los partidarios de la respuesta afirmativa se apoyan en los siguientes indicios convergentes. Textos que hablan de que fue bautizada la casa, 1 Corintios 1:16, Hechos 11:14, que dada la solidaridad del hogar en estos ambientes helénicos y sobre todo en la antigüedad, suponemos que los niños no quedaban excluidos del evento familiar. Luego, la analogía con la circuncisión judía considerada por Pablo, Colosenses 2:11 al 13, que de alguna manera es figura del bautismo. La santificación de los hijos por la santidad de los padres, afirmada por Pablo en 1 Corintios 7:14. La necesidad del bautismo para la salvación, Marcos 16:16, que debe extenderse a los niños. La escena de Jesús con los niños, Marcos 10:13 al 16, que los sinópticos habrían narrado pensando en el bautismo, a juzgar por la expresión "no se lo impidáis", probable eco de una fórmula bautismal primitiva y que la tradición interpretó rápidamente en sentido bautismal. Ahora bien, hay algunas opiniones en contra. Muchas de ellas se fundan en la observación de que de manera explícita en el libro de los Hechos, los bautizados son siempre adultos. Pero aquí cabe bien un principio de la historia. Quienes estudian historia reconocen que la ausencia de evidencia no implica inexistencia. Pero profundicemos aún más allí y hablemos del bautismo de Juan y su relación con el bautismo cristiano. El movimiento bautista que más influyó en el origen del bautismo cristiano definitivamente es el que inicia Juan. Su personalidad religiosa, su forma de vida, predicación y la originalidad de su rito bautismal produjeron un fuerte impacto en el judaísmo y en la iglesia naciente. Según el Nuevo Testamento, los primeros cristianos reconocieron las relaciones estrechas entre Juan y Jesús. Consideraban a Juan precursor que prepara la venida de Jesús. Veían relacionados bautismo de Juan y bautismo cristiano. Está luego también el bautismo de Jesús por el mismo Juan Bautista. Bautizar era la actividad propia de Juan,
por ello su sobrenombre de Bautista. En el Nuevo Testamento, los textos que se refieren a esa tradición del bautismo de Juan son Marcos 1:4, Mateo 3:5 al 18, Lucas 3:3 al 18, Juan 1:19 al 21. Afirmada entonces la originalidad del bautismo cristiano, se admite una influencia del bautismo de Juan en su implantación en las primeras comunidades cristianas. Y si valoramos a su vez que Jesús tuvo una relación cercana con Juan, que inició su misión profética dentro del movimiento de este, que su predicación del reino de Dios presenta muchos puntos de contacto con el mensaje de Juan y que algunos de sus primeros discípulos provenían del círculo de seguidores de Juan Bautista, no hay razón para dudar de esa influencia del bautismo de Juan en las primeras comunidades cristianas. Con estos antecedentes, con toda seguridad las comunidades cristianas adoptaron desde el principio el bautismo como rito de iniciación. ¿Y cuáles fueron los rasgos del bautismo de Juan? Juan actuaba de ministro. El sujeto era bautizado por él. El bautizando se metía en el río, pero era Juan el que realizaba el acto bautismal derramando agua sobre su cabeza. Cada uno recibía el bautismo una sola vez. El bautismo de Juan se puede considerar como rito de iniciación y agregación a la comunidad de los penitentes que se preparaban a la inminente visita de Yahvé. Aquella comunidad estaba abierta a todos y el bautismo estaba también destinado a todos. Significado novedoso de su bautismo, unido al contenido de su predicación profética, es el anuncio del juicio inminente de Dios y la invitación a prepararse haciendo penitencia. El bautismo, que predicaba como última posibilidad de salvación, era entonces bautismo de conversión. La conversión era la condición necesaria para ser bautizado. Juan ofrecía su bautismo a los arrepentidos con vistas al perdón de los pecados. Algunos han definido este bautismo como sacramento escatológico, signo del bautismo escatológico, es decir, de la efusión del agua purificadora del final de los tiempos, anunciada por los profetas, que Juan identifica con el bautismo con espíritu y fuego, de uno más fuerte que él, que vendrá después de él. Consideró pues su bautismo como algo provisorio. Quizás el evento más representativo de esta experiencia es el bautismo de Jesús en el río Jordán. La tradición evangélica da gran relieve al hecho de que Jesús se sometiera al bautismo de Juan. Su historicidad parece cierta. Lo relatan los 4 evangelistas, a pesar de las dificultades que planteaba la comunidad cristiana en su controversia con los discípulos de Juan. Estas narraciones tienen su centro de gravedad en el enunciado cristológico. Quieren significar la proclamación de la misión de Jesús, su consagración mesiánica, es una suerte de investidura, la inauguración oficial de su ministerio y quizás también un presagio de su muerte y resurrección. Quieren ser expresión de lo que Jesús es, más de lo que el bautismo cristiano es. Algunos exégetas señalan en Mateo y Lucas la intención de presentar el bautismo de Jesús como modelo del bautismo cristiano e incluso como su institución.
La narración de Marcos 1:8 al 11 sería a la celebración del bautismo cristiano, lo que el relato de la última cena a la celebración eucarística. La tradición patrística adoptó pronto esta línea de pensamiento. Hizo de él el gran modelo del bautismo cristiano. Los principales puntos en que se apoya esta analogía son la presencia del agua para la remisión de los pecados, los cielos abiertos que remiten a esa dimensión escatológica, la proclamación de Jesús como Hijo de Dios, la filiación adoptiva, la venida del Espíritu Santo, el don del Espíritu y la inauguración de la misión. Pero del análisis comparativo de las narraciones, concluye la mayoría de los exégetas que ninguno de los autores del Nuevo Testamento consideró el bautismo de Jesús como fundamento del bautismo cristiano. Ahora podemos hablar del orden de la iniciación cristiana, terminado ya este recorrido por algunos aspectos fundamentales del bautismo en el Nuevo Testamento. Pero también allí, en la tradición neotestamentaria, podemos encontrar importantes referentes sobre el orden de la iniciación cristiana. Todo empieza con el querigma, el primer anuncio de la buena nueva, centrado en la historia de la salvación, interpretada a la luz de los acontecimientos centrales en Cristo. Por tratarse en general de bautismo de judíos o paganos familiarizados con la fe judía, que son bautizados después de su conversión, no se menciona la catequesis prebautismal. Pero el ejemplo de los judíos, los prosélitos y los de la comunidad de Qumran, con sus nuevos adeptos, hacen previsible un tiempo de preparación también para los candidatos del bautismo. Hay indicios de catequesis prebautismal en el Nuevo Testamento. Veamos 1 Corintios 15:1 y siguientes, Hebreos 6:1 al 2 o el mismo Mateo 28:20. La Didache tiene el contenido de esta instrucción elemental bajo la forma de la doctrina de las dos vías. Tiene su importancia para la comprensión del bautismo, esta conexión entre adoctrinamiento cristiano y bautismo. El siguiente paso lo dan los oyentes, acogiendo la palabra. Una palabra que se acoge en la fe. Da paso al arrepentimiento y la conversión, pero también deben manifestar de alguna manera su buena disposición. Basta ver Hechos 2:37, 8:36 y 16:30. El auto bautismal presentaba entonces ya una cierta estructura ritual. Es probable que se exigiera en este momento al candidato que expresara su voluntad en forma de alabanza. Veamos Hechos 8:37, Romanos 10:9, 1 Corintios 12:3 o Filipenses 2:11. O también que lo hiciese en forma de profesión de fe en la doctrina recibida, algo así como una regla de fe, una regula fidei. Bastaría ver Hebreos 3:1, 4:14, 10:19 al 23. Estaríamos hablando entonces que esta confesión de fe, esta regula fidei, formaba quizás al inicio parte de la celebración del bautismo. El elemento empleado era el agua, normalmente agua viva, en ríos o en el mar. El término bautizar y el simbolismo de Romanos 6 sugieren que el sujeto se metía o era metido en el agua o bajo el agua. Así se desprende también de las prácticas ablucionistas de la época. La intervención del ministro era necesaria. Derramaba agua sobre la cabeza del que había descendido al río o a la piscina mientras pronunciaba las palabras rituales. La expresión bautizar en el nombre de Cristo puede referirse de alguna manera
a la fórmula litúrgica que pronunciaban el ministro en el momento mismo del bautismo. Algunos ven en esa expresión una alusión a la fórmula bautismal usada en los primeros días, hasta que, a finales del siglo I, habría sido sustituida por la fórmula trinitaria inspirada en Mateo 28:19. Quizás a la primera expresión aludía Santiago 2:7, cuando recuerda a los cristianos el hermoso nombre que fue invocado sobre vosotros. El gesto de la imposición de las manos, mencionado en Hebreos 6:1 y que en Hechos 8:17 al 20 y 19:6 parece venir a completar el bautismo, se relaciona de manera especial con los apóstoles. Las fuentes parecen dar a esta intervención una significación teológica. Se menciona la oración que precede a este gesto, Hechos 8:15, pero no hay señales de una eventual fórmula que la acompañara. No hay unanimidad, sin embargo, para considerarla como rito constitutivo de la iniciación cristiana. Por último, el ingreso en la iglesia supone para adelante la participación en la vida de la nueva comunidad, sobre todo en la Eucaristía. Basta ver Hechos 2:41-42, 16:34 o la Didache 9:5. Terminado este recorrido conceptual, podemos dar paso entonces a nuestro momento de reflexión. Recuerda, es importante que te tomes tu tiempo para vivir este momento. Ubica un lugar apropiado, íntimo, en el que puedas reflexionar sobre los contenidos del día de hoy. En ese sentido, para orientar tu reflexión, te invito a que respondas las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ti pertenecer a la iglesia? ¿Qué consecuencias prácticas se derivan de mi relación como bautizado con la iglesia? Una vez respondidas estas preguntas, tendremos la posibilidad de acercarnos aún más al verdadero sentido de los sacramentos de iniciación cristiana. Ten presente que el bautismo nos hace miembros de la iglesia. Por él adquirimos derechos y obligaciones como hijos e hijas de Dios. Ese es quizás el primer mensaje que debemos tener en cuenta en este trayecto formativo sobre la iniciación cristiana. Del bautismo hay un concepto del que hemos hablado ya antes, la dignidad bautismal. Esa dignidad bautismal nos hace a todos sujetos iguales en la iglesia, parte de un mismo pueblo de Dios, con diversidad de dones y carismas, pero a fin de cuentas, todos poseemos la misma dignidad bautismal. Por el bautismo, también, sin embargo, adquirimos derechos y obligaciones, y esa es quizás la parte que más se nos olvida al vivir la iniciación cristiana. Esos derechos y obligaciones que tenemos como hijos e hijas de Dios. De esta manera, damos final a nuestra segunda sesión del módulo Bautismo y Confirmación. Muchas gracias a todos por su participación.